Karim Alexander Blog. Bueno, el día de hoy me congratulo el estar contigo en este espacio para poder platicar acerca de algo que todos los primer domingo del mes procuramos hacer, ya sea que lo hagas en la compañía de tus hermanos o tus hermanas en algún grupo o en tu comunidad, en tu iglesia, en tu casa. Vamos a hablar acerca de lo que es la Cena del Señor, la Eucaristía, los sacramentos, la Santa Cena, en fin, como le conozcas. A final de cuentas, todos estos nombres señalan lo mismo, pero regreso un momento contigo para saber si puedes participar, por qué participar y qué recordamos al participar. En un momento regreso contigo. No te iguales, no te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males. Sé diferente a lo que diga la gente, sé transformado, Dios te ha llamado. Cambia toda tu mente, piensa en lo que es honesto. Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno. Cambia toda tu mente, piensa en lo que es honesto. Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno. Ay, 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 oh, ay, 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 oh. Muy bien, y regresamos aquí a Karim Alexander Blog. Vayamos entonces a evaluar la información, que esa es la importante. La mesa del Señor. Quiero empezar en estos momentos con el relato de Hechos 3, 19 al 21. Pedro nos dice que Jesús es recibido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En estos días, Dios está restaurando la mesa del Señor. En la iglesia, desafortunadamente, la mesa del Señor ha sido descuidada en muchos ámbitos y sobre todo en las diferentes agrupaciones o iglesias que se encuentran actualmente. Debido a esta circunstancia, un componente vital en la vida de los creyentes se encuentra desaparecido, algunas veces ni siquiera tomado en cuenta o practicado. Los creyentes han sido apartados de la realidad del encuentro con Jesús en la mesa que Él mismo estableció. A los creyentes se les ha robado el hecho de heredar las bendiciones, las promesas del nuevo pacto. No hemos conocido la posición en que la mesa del Señor nos coloca. Esto por ignorancia no participamos o incluso hasta negamos el hecho en sí. Jesús dijo que debemos recordarle al tomar el pan y la copa. Esto en 1 Corintios 11, 24, 25. Pablo dice que todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 26. Esto significa que cada vez que participemos de la mesa de la comunión, la mesa del Señor, la Eucaristía, los sacramentos, no solo estamos recordando la muerte del Señor y recibiendo de nuevo sus promesas, sino que estamos recibiendo la provisión en el nuevo pacto. También estamos mirando hacia adelante y su próxima venida. El cumplimiento de Pascua, según el relato de Éxodo 12, versículos 1 al 14. La Pascua era una fiesta anual celebrada por los hijos de Israel en memoria de su liberación de Egipto. Dile al pueblo que tomará un cordero por familia. Éxodo 12, 3. Derramar la sangre del cordero y untarán un poco de la sangre en los dos postes y en el dintel de las casas. Éxodo, capítulo 12, versículo 7. Y luego, comer la carne. Esto en el versículo 8. El cordero era el componente principal del sacrificio. Iba a ser un cordero sin mancha. Perfecto. La sangre del cordero protegió a los israelitas del destructor
y les produjo la liberación de la muerte. La carne del cordero los fortaleció para el viaje. Y así, toda la familia fue liberada. Todos los miembros de la familia deberían de comer. La noche en que Jesús fue traicionado, él celebró la cena pascual con sus discípulos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y partió y dio a sus discípulos, diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 28. Jesús se convirtió en el Cordero sacrificado y el cumplimiento de la Pascua, cuando su sangre fue derramada en la cruz, que es Cristo nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. 1 Corintios 5:7. Sus instrucciones a sus discípulos era tomar el pan y tomar la copa en memoria de él. Vemos entonces el cumplimiento de las ofrendas diarias ahora en el relato de Éxodo 29, 38 al 46. Conforme a la ley de Moisés, una ofrenda por la mañana y otra por la tarde se deberían ofrecer diariamente. El Señor le dijo a Moisés: un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Éxodo 29:39. Con el cordero también debía haber una ofrenda y una libación. Esto en el versículo 40. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir, él declaró: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Jesús cumplió el sacrificio diario al convertirse en el Cordero. Él nos dio la ofrenda del grano y la libación para recordarle. La noche en que Jesús fue traicionado, tomó pan, una ofrenda de cereal, y tomando la copa, un beber ofreciendo, y dijo: Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Jesús se ha convertido en la ofrenda del Cordero, por lo que ya no tenemos que sacrificar ningún otro cordero. Pero Él nos ha dejado entonces el pan y el vino. El Señor prometió que el lugar será santificado con mi gloria. Cuando nos encontramos con el Señor en su mesa, sabemos que hemos sido santificados por su sangre. Él se reunirá con su pueblo y su gloria estará con él. Entonces Dios promete: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Éxodo 29, 45-46. Estas promesas son aspectos del nuevo pacto mencionado en Jeremías 31-34. Pero, ¿sobre qué base Dios mora en su iglesia y dice que somos su pueblo? Es debido a que participamos en el ofrecimiento diario del cuerpo y la sangre de Jesús, como el sacrificio del Cordero que nos da la salvación. Así, esto demuestra que hemos salido del mundo y estamos separados para Dios. Somos santificados por su gloria. Cuando nos reunimos entonces con Él, cualquier día, todos los días si es posible, cuantas veces puedan, Él está en comunión con nosotros. Tenemos que ir entonces a Él por la mañana y por la noche, en la tarde, en el día, reconociendo siempre que lo ha hecho posible y dándole gracias por nuestra salvación. La mesa del Señor es mucho más que un acto o una comida simplemente, una comida conmemorativa. Es hora ya de restaurar el altar del Señor, ya que este es el camino de victoria y libertad de la esclavitud demoníaca provocada por los asistentes. Pablo nos enseña que la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10:16. Verdaderamente la mesa del Señor es una comunión, y esto viene de la palabra koinonía. En el cuerpo y la sangre de Jesucristo, a través de la participación de la mesa del Señor, reconocemos que, aunque muchos, somos un solo pan, un solo cuerpo, pues todos participamos
de un solo pan, el pan del cielo, el pan de Dios, el Cristo. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos comiendo del sacrificio de su cuerpo y su sangre, y por lo tanto somos partícipes del altar. Es hora de que reconozcamos que la mesa del Señor es el altar significativo que Dios nos ha dado en el nuevo pacto, y sustituye a los altares de la antigua alianza. Por lo tanto, la celebración de la cena del Señor es en sí mismo el cumplimiento del pacto profundo de todo lo que Dios prometió en el antiguo pacto. La restauración de la mesa del Señor es la respuesta entonces a todo aquello que era dominante y opresivo en el pasado. Existen muchos altares y pactos mal habidos que se han hecho y se seguirán dando entre las personas y las entidades. Asimismo, esto ocasiona que se desintegre la unidad de las iglesias. Por lo tanto, tenemos que ver lo que dice Jesús. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. 1 Corintios 11:25. En el altar, entonces, Jesús es levantado. En Juan 3:14 Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta es una clara referencia a Números 21:6 y 9, donde los hijos de Israel tenían estado hablando en contra de Dios y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, que mordían al pueblo, y muchos de los hijos de Israel murieron. El Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora, y ponla sobre un asta, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. De nuevo, en Juan 12:32 Jesús dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. En la mesa del Señor estamos recordando la muerte de Jesús en la cruz. Cuando miramos a Él en la cruz y aceptamos lo que Él ha hecho por nosotros a través del derramamiento de su sangre, recibimos entonces la salvación, sanidad y liberación. En las narraciones de la mesa del Señor registradas para nosotros en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y en el relato de Pablo en 1 Corintios 11, Jesús señala que su sangre es la sangre de la nueva alianza. Este nuevo pacto es profetizado por Jeremías en Jeremías 31, 31, 34, y se repite también en Hebreos 8:12. El antiguo pacto, el pacto antiguo, con su sistema de sacrificios de derramar la sangre de toros y machos cabríos, y el sumo sacerdote tomando la sangre en el lugar santísimo una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Esto ya ha sido eliminado. En eso, él dice, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Hebreos 8:13. Hay 4 maravillosas promesas del nuevo pacto que podemos recibir y en el que podemos caminar cada vez que participamos de la mesa del Señor. Por lo tanto, es importante que la Iglesia entienda que nuestra relación con Dios está en el pacto. Dios es el que hace el pacto con nosotros, el cual está sellado con la sangre de Jesús. Por tanto, el pacto es inquebrantable, puesto que Jesús ya ha derramado su sangre. Podemos confiar entonces en las promesas que Él ha hecho. Cada creyente debe saber que hay 4 promesas claras en el corazón del nuevo pacto, y estas se revelan conforme a la voluntad de Dios para el creyente. Las promesas del nuevo pacto. Hebreos, capítulo 8, versículos 10 al 12. 1. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. 3. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. 4. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Por lo tanto, en 1 Corintios 11, Pablo trajo seria corrección a la iglesia con respecto a la práctica de la cena del Señor, como podemos ver en los versículos 17 al 22. Dijo que su práctica no era la cena del Señor. Luego, en los versículos 23 al 25, Pablo nos entrega lo que él había recibido del Señor.
Pablo es muy claro, dice que nos está enseñando exactamente lo que él había recibido. Sus palabras son muy similares a las registradas en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pero el Espíritu Santo le había dado a Pablo una perfecta comprensión de la mesa del Señor y lo que Jesús había provisto. Según Pablo, Jesús dijo, y lo podemos ver textualmente en las Escrituras, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. 1 Corintios 11:25. Hemos de recordar a Jesús con la frecuencia que bebamos la copa. Entonces Pablo dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia debemos recordar a Jesús y lo que hizo a través de su muerte sacrificial en la cruz y su resurrección al tercer día? Bueno, dice que por todas las veces que comáis, no hay un límite. No hay límite en la frecuencia en la que podamos participar del pan y la copa. La mesa del Señor está destinada a ser una parte esencial de nuestra comunión. Por lo tanto, la mesa del Señor hace que nos centremos en lo que hizo Jesús al morir en la cruz. En ella se centra lo que Él logró. Y las Escrituras dicen, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Pablo nos advierte que no debemos comer el pan o beber la copa del Señor de una manera indigna. Y si lo hacemos, vamos a ser culpados del cuerpo y la sangre del Señor. 1 Corintios 11, 27. Indigno aquí significa irreverente. Significa no aprender, no tomar en cuenta, no darle el valor, el honor, la importancia de lo que significa esta mesa. Por lo tanto, Jesús dijo que deberíamos concentrarnos en Él. No hemos de centrarnos en nuestra propia indignidad, sino centrarnos y apreciar lo que Jesús hizo en la cruz a causa de nuestra indignidad. La palabra examinar significa poner a prueba, lo cual tiene el sentido de ser aceptable. Pero ponte a pensar un momento sobre qué base somos aceptables. Bueno, ¿sobre qué base podemos seguir adelante, comer y beber? Pablo dijo, entonces, coma del pan y beba de la copa, una vez se ha examinado a sí mismo. Hemos sido aceptables por Dios por creer en Jesús, el Mesías, y lo que Jesús ha hecho por nosotros. Su sangre nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, podemos saber a través de la fe en la palabra de Dios que somos aceptados, aceptables. Por lo tanto, podemos comer y beber libremente del pan y la copa. Pablo nos da una prueba sencilla en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Prueba a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Esta es la prueba. ¿Cree usted? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Mora Jesucristo en su corazón por la fe? Si es así, bienvenido. Bienvenido a la mesa del Señor para comer y beber del cuerpo y la sangre del Señor. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:29. La sentencia es automática. Si no come y bebe en fe, entonces usted no está comiendo y bebiendo de manera digna. ¿Se da cuenta? Si usted no come y bebe, entonces no es digno. ¿Cuál es la sentencia? Muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muerte prematura. ¿Qué significa entonces discernir el cuerpo del Señor? ¿Qué produce este juicio? Bueno, la respuesta es que sin discernir el cuerpo del Señor, esta palabra discernir se traduce en las Escrituras en algunos otros lugares como dudar. Ejemplos de la palabra griega traducida como dudar. Por ejemplo, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Hechos 11:12. Fue conducido por el Espíritu en un territorio desconocido para predicar a Jesús en una casa gentil
que tenía que ir creyendo plenamente en la visión que Dios le había mostrado. No dudes. Si dudaba, habría fracasado Pedro. Así que, esto es dudar. 2. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar movida y echada por el viento. Esto en Santiago 1:6. La persona que ora a Dios con duda en su corazón no logrará que sus oraciones sean contestadas. ¿Por qué? Porque no lo hace con fe, sabiendo que tiene la certeza de la respuesta. Pidan, pero pidan con fe, porque conforme a tu fe será hecho. A través de la maldición de la higuera, Jesús enseñaba poderosamente acerca de la fe. Él dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será echado. Mateo 21:21. Jesús dijo, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Debido a no discernir del cuerpo del Señor, viene juicio sobre nosotros, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 1 Corintios 11:30. Discernir el cuerpo del Señor, del griego, puede leerse también como sin dudar. El problema que la iglesia tiene es que por lo general descuidamos la celebración de la cena del Señor, e incluso cuando la tomamos de manera irregular, no hemos discernido el cuerpo de Jesús, es decir, que hemos dudado de la redención plena y completa que Dios nos da en Cristo y por Cristo. Al darnos el pan y la copa para recordarle, Jesús nos da una clave impresionante para recibir y vivir en el reino, entender correctamente la totalidad de lo que hizo al convertirse en el Cordero del sacrificio y dar su vida en la cruz una sola vez y para siempre, comer y beber en fe. Cada vez que venimos a la mesa del Señor hemos de llegar con fe, no dudando de que es el cuerpo del Señor, y no subestimar la importancia central de lo que Jesús ha hecho por medio de la cruz. En la medida que nos arrepentamos y lleguemos en obediencia a recordar a Jesús, todas las veces que bebieres, entraremos en una mayor dimensión de fe. Por lo tanto, te recomiendo lo siguiente. Hemos de creer de todo corazón, sin dudar, en la obra terminada de Jesús en la cruz. Debemos creer plenamente que Jesús fue a la cruz como nuestro Cordero Pascual. Nuestros pecados son totalmente remitidos, todos y cada uno de ellos. Ya no tenemos que caminar en vergüenza. Ya no tenemos que caminar con culpa, con condenación. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Creer y recibir que lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz nos lleva a la vida eterna. Pero si estamos dudando, sin creer, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, experimentaremos la muerte. Hemos llegado a ser aceptables a Dios mediante la fe en el cuerpo y la sangre de Jesús. Debemos entonces comer y beber con reverencia, aprender plenamente la importancia de esta comida de recordatorio. Acerquémonos entonces con fe, sin dudar de la realidad de lo que Jesús ha hecho para permitir que fuese su cuerpo quebrado en lugar del nuestro. La iglesia primitiva partía el pan diariamente. En Hechos 2:42 encontramos que el partimiento del pan fue una de las primeras obras en la que la iglesia primitiva perseveraba. Esta era una práctica diaria que sucedía entre las casas y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Los primeros cristianos se reunían diariamente en las casas y partían el pan todos los días, a pesar de que hay cierta evidencia de que las iglesias más tarde adoptaron el primer día de la semana, considerado el domingo, como un tiempo especial para reunirse y entonces, ya congregados, participar en el partimiento del pan. Hechos 27. Es indiscutible que la primera iglesia partía el pan diariamente en los hogares.
Y vital para la restauración de la cristiandad hoy en día es permitir que esto regrese nuevamente, todos los días, en casa de los creyentes, cuantas veces lo hicieres, cuantas veces tengas la oportunidad. El participar de la mesa del Señor está destinado a ser una importancia central en la vida de la iglesia. La celebración de la Cena del Señor es de primordial importancia, siendo una de las primeras obras en sí de la iglesia. La iglesia primitiva entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. El Señor está restaurando su iglesia, que no es un templo, no es un edificio, no es un lugar. Somos todos nosotros congregándonos. Por lo tanto, no hay ninguna restricción en la frecuencia con que celebremos la comunión. Entonces es tiempo de que nos centremos en Jesús. Él traerá su memoria cuando tenemos comunión con Él. El partimiento del pan puede darse en los hogares o en cualquier lugar en donde 2 o 3 o más se reúnan en su nombre. Mateo 18:20. Algunas iglesias han añadido muchas reglas para la celebración del partimiento del pan, pero es hora de volver a la práctica bíblica, la sencilla, la que Jesús nos dejó, sabiendo que no podemos hacer nada sin Él, separados de Él. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de comer el pan y beber de la copa y recordar a Jesús, es decir, recordar a Jesús en lo que Él hizo por nosotros al ir a la cruz. Él se entregó en rescate por todos. 1 Timoteo 2:6. Hebreos dice, cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Capítulo 1, versículo 3. Por lo tanto, hemos de recordar a Jesús muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. Pablo dice que cuando recordemos a Jesús en el pan y la copa, proclamamos su muerte, pero no solamente su muerte, sino que también proclamamos de lo que participaremos más adelante, su resurrección y ascensión. De asimismo, nosotros. Hagámoslo hasta su venida, tal y como dice la Escritura. La mesa del Señor se refiere a su venida. Cuando comemos el pan y bebemos la copa, las Escrituras dicen que proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. Este es el periodo de la historia en el cual vivimos, es decir, el periodo transcurrido desde que el Señor murió en la cruz, su resurrección, hasta que Él venga. En memoria de mí. La mesa del Señor es más que recordar la muerte, es recordar que el Señor mismo fue quien murió y resucitó. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, 1 Tesalonicenses 4:16. Habrá una generación que habremos quedado hasta la venida del Señor. Cuando venga el Señor Jesús, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo tanto, tenemos que estar listos para la preparación para su venida. La manifestación exterior de la historia no es para que todos nosotros lleguemos al cielo, sino para que estemos preparados para la venida del Señor, su regreso a casa. La venida del Señor está destinado a ser un factor central e importante de nuestra fe. Somos salvos por la fe, por creer en la obra redentora que Jesús ha completado al morir y resucitar. Pero, ¿para qué somos salvos? Somos salvos para estar en Cristo, para ser testigos de Cristo y ser reflejo de la vida de Cristo en el mundo, hasta que Él venga. No nos estemos preparando para ir al cielo o, mira, lo importante es que arriba, abajo, a un lado, al otro, donde esté el Señor, está Dios y estemos nosotros, es más que ganancia. Esta es la realidad que se nos recuerda cada vez que participamos en la Cena del Señor. Algunas preguntas interesantes que la gente se plantea con referencia a la cena son las siguientes. Coméntame si alguna de ellas has tenido o tienes alguna otra. ¿Los niños están invitados a comer y beber en la mesa del Señor? Bueno, no hay instrucciones directas desde las Escrituras. Hay que saberlo.
Sabemos que Jesús reprendió a los discípulos por detener a los niños que vienen a Él. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y puso sus manos sobre ellos. Mateo 19, 13, 15. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿es consciente el niño de el hecho de una fe salvadora? Si esto es así, ¿qué le impide participar? Cuando el pueblo de Israel celebraba la primera Pascua en Egipto, toda la familia estaba involucrada, toda. Todos estuvieron protegidos en Egipto. Toda la familia estaba involucrada en el derramamiento de la sangre del cordero y todos comieron de la carne del cordero. Éxodo 12. ¿Se imaginan a los ancianos y los padres prohibiendo a los niños comer de la carne del cordero? ¿Debe una persona ser bautizada antes para que pueda participar de la cena del Señor? Bueno, una vez más las Escrituras no mencionan tajantemente nada, pero la expectativa normal en las Escrituras, la tendencia, por decirlo así, es que cuando una persona creía en Jesucristo se bautizaba inmediatamente y luego participaba en el partimiento del pan, ya sea diariamente y de casa en casa. Hechos 2, 41, 46. Muchas iglesias y ministerios modernos no bautizan a los nuevos creyentes de inmediato, por lo que se enfrentan a la cuestión de si una persona no bautizada puede participar. Una vez más, si nos fijamos en el modelo de la historia de Éxodo, tal y como fue la Pascua, las personas que comieron la carne del cordero y fueron protegidas por la sangre, no fueron bautizadas antes de comer. La Biblia dice que ellos fueron bautizados en Moisés, pasando por el Mar Rojo. 1 Corintios 10, 2. De hecho, de ahí proviene la palabra hebreo, que literalmente significa mojado, pasado por agua. ¿Qué elementos se pueden utilizar? Bueno, Jesús tomó pan y, habiendo tomado la copa, en realidad nunca se menciona en el Nuevo Testamento que había vino en la copa, y Jesús se refirió a el fruto de la vid. Lucas 22, 18, Marcos 14, 25 y Mateo 26, 29. Las iglesias denominacionales mayores suelen utilizar vino alcohólico, creyendo que es la práctica bíblica. Muchas de las nuevas denominaciones usan jugo de uva. La Biblia no especifica la naturaleza del contenido de la copa. Textualmente no está especificado. Por lo tanto, no debemos nosotros ser quienes juzguen e impongan qué tipo de elemento, conforme a la bebida, puede ser utilizado. Acabamos de mencionar anteriormente que pueden participar los niños. Creo que sería coherente poder tener algo para ellos de acuerdo a su edad y a sus posibilidades también. La mayor parte de las iglesias usan jugo de uva o incluso hasta un jarabe de color. Pero, ¿qué pasa si usamos, no lo sé, alguna bebida gaseosa, por decirlo así, o no alcohólica? ¿Cómo puede la gente en un pueblo aislado comprar pan y vino? ¿Será que ellos, por no cumplir tajantemente con pan y vino, no podrán ser partícipes de la cena? ¿Qué pasa de aquella gente que no tiene pan o que no puede consumirlo por alguna restricción alimenticia corporal? ¿Qué pasa de aquellos que, por algún voto personal o salud, no pueden consumir vino o jugo de uva azucarado? Nuevamente tenemos que responder estas preguntas de forma práctica y darnos cuenta de que la mesa del Señor es un momento para recordarlo, mientras comemos y bebemos de una manera enfocada en Él. El elemento no es más importante que la representación misma del valor al cual representa. Valga la redundancia. Muchas veces le hemos dado más valor al elemento que a lo que simboliza. Si Jesús viene a su casa en el pueblo y todo lo que tiene usted para ofrecerle es lo que usted come y bebe a diario, incluso si es solo agua, ¿usted cree que Jesús comería y bebería con usted o le rechazaría? ¿Se negaría Jesús a comer y beber con los niños? ¿Se negaría a tomar alguna bebida
por no ser específicamente algún tipo de vino o pan, creo que muchas veces somos nosotros mismos los que impedimos el esparcimiento y la aceptación del reino de los cielos. Piensa en estas cosas y no se base en reglas religiosas que posiblemente ha heredado de sus padres misioneros, de sus conceptos religiosos, que poco tienen que ver muchas veces con la misericordia, la gracia de Dios.